Buenas tardes a todos, muchas gracias por acudir a este acto. La mayoría me conocéis, soy Miguel, coordinador de Vox aquí en Vicálvaro. Agradecer lo primero que estéis aquí en mi barrio. Muchas gracias por acudir y mandar este mensaje de que el sur también existe, que estamos trabajando por él. Agradecer a Andrea que nos ha cedido este maravilloso local y nada, como sabéis es una campaña donde trabajamos todos los problemas que tenemos en el barrio. Aquí agradecer que la verdad que hemos trabajado aquí muchas veces con la ocupación, hemos coincidido ya 2 veces, un lanzamiento y cuando estuvimos en el Cañaveral, o sea, hemos trabajado uno de nuestros problemas bastante importante que es la vivienda. Luego otro, el colapso que tenemos también, sobre todo en sanidad. Aquí muchos lo sufrimos. Digamos, yo llevo como 50 años aquí en el barrio y 50 años que no hemos tenido una especialidad. Tenemos que desplazarnos a lo más cercano, Moratalá, Vallecas, a cualquier centro de especialidades. Los servicios públicos de transporte, sobre todo en el Cañaveral, Marga, ¿verdad? Lo estamos sufriendo. Porque luego el PP no viene mucho de que son muy buenos gestores y tal, pero luego cuando vemos que estamos haciendo barrios nuevos y tenemos problemas de infraestructura básica. El colegio, la sanidad está colapsada. Luego también la inseguridad, sabemos todos, el Vicálvaro estuvo muy de moda como Vallecas en los años 80. Una vez superado todo eso, ahora los caminos ya no circulan por la calle, sino que se mandan WhatsApp y de vez en cuando tenemos aquí alguna pegada con bandas, pero también es una inseguridad que luego nos llaman en el pleno, donde está Julio y Paco, que nos llaman alarmistas y que que damos mucha mala imagen al barrio, etcétera, pero hay problemas. O sea, aquí hay muchos vecinos que no dejan a sus hijas huir de Puerta de Arganda, que está ahí el metro y el tren, no dejan ir solas. Y eso es un problema. Y nada, no me enrollo mucho más, agradeceros vuestra presencia una vez más y nada, empezamos con este acto, que Dios os bendiga a todos. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por... ¿Qué tal? Gracias por venir a todos. No tanto como... Joder, me estáis boicoteando, ¿eh? Ya. No, la verdad que es sorprendente porque un acto más que celebra Vox en el sur de Madrid, con esta nueva campaña que se ha iniciado y un nuevo local de hostelería que llena, porque lo que vemos es que cada vez son más los madrileños, los españoles que están hartos de la situación. Ahora creo que es un momento además trascendental, ya no solo para la actualidad, sino para la historia de nuestro país. Hemos conseguido, Vox ha logrado, y creo que es un antes y un después, que la prioridad nacional vuelva a estar en el debate público y no solo eso, sino también en el debate político con unos acuerdos de gobierno clave. De hecho, hace escasos minutos, por si no lo habéis conocido, Vox ha hecho público que también va a llevar esta nueva medida a la Comunidad de Madrid, va a exigir a Isabel Díaz Ayuso que priorice de una vez por todas a los españoles porque están hartos de que cada vez sean más los que en la cola de la sanidad, de la vivienda, sean muchísimos los servicios a los que no pueden acceder y por eso se ve como una vez más es, en este caso Isabel Pérez Moñino, la portavoz, y también Arantxa desde el Ayuntamiento, los que van a librar esta batalla. Y precisamente por eso quería empezar preguntándote a ti, Isabel, que has hecho hace escasos minutos este anuncio. Bueno, en general queremos conocer qué vais a pedirle al Partido Popular con esta medida de prioridad nacional, qué implica realmente, cómo queréis que los españoles vuelvan a estar en el primer lugar de las políticas públicas y también qué respuesta esperáis por parte del PP. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí en Vicálvaro, en estos actos de Madrid Sur, porque el sur también importa y por eso estamos recorriendo cada barrio y cada municipio de Madrid. En cuanto a la prioridad nacional, bueno, tengo que poner en valor el reciente acuerdo de gobierno alcanzado entre el Partido Popular y Vox en Extremadura y reciente acuerdo alcanzado también en Aragón, donde se ha producido un hito histórico. Por fin se habla de la prioridad nacional, por fin se habla de algo que es de puro sentido común,
que los españoles, en nuestra casa, tenemos que ser prioritarios. Los políticos nos tienen que poner en el centro del debate público y estamos viendo en la Comunidad de Madrid en concreto, donde estamos en la oposición, estamos viendo cómo las ayudas a la maternidad pues se están dando a extranjeras. La semana pasada vimos, por ejemplo, cómo mujeres de 32 años en Madrid, españolas, trabajadoras que concilian con muchísimo esfuerzo, están pagando los 14.000 euros que Ayuso ha decidido regalar a las madres extranjeras menores de 30 años. Estamos viendo cómo las listas de beneficiados por la poca vivienda pública que se construye en Madrid, pues se está dando a extranjeros, no se está dando a españoles. Están priorizando a Mohamed por delante de Bea y Fran. Entonces, nosotros hemos planteado también en la Comunidad de Madrid que se aplique el criterio de prioridad nacional. ¿Qué ha dicho Ayuso últimamente en todas las declaraciones? Pues que eso de prioridad nacional que es ilegal, ha llegado a decir, ¿no? Atacando directamente a nuestro acuerdo de gobierno en Extremadura. Yo se lo he dicho claramente, si de verdad lo considera ilegal, a ella que le gusta tanto poner recursos, pues que vaya a un juzgado y que ponga un recurso contra su propio partido en Extremadura, pero que deje de boicotear la alternativa para cambiar el rumbo de nuestro país, para que los españoles estemos en el centro, para que las listas de beneficiados de la vivienda pública y de las ayudas sociales sean los españoles y no los de fuera, y para que el sentido común se vuelva a aplicar. O sea, yo estoy segura de que si cualquiera de nosotros sale a la calle, aquí a preguntarle a cualquier vecino de Vicálvaro si está de acuerdo con que Ayuso atienda a 700.000 ilegales en las listas de espera en sanidad, como ha ocurrido en la Comunidad de Madrid, que han pasado por delante de los madrileños, de los españoles, que están esperando en una lista de espera. Yo estoy segura de que si le preguntamos a cualquier persona, vote a quien vote, está de acuerdo con que en nuestro país nosotros tenemos que tener prioridad a la hora de ser atendidos. Es decir, si yo no puedo darle un plato de comida a mi hijo, no le voy a dar un plato de comida al de fuera. Los recursos son limitados y los políticos deberían ser responsables y diligentes y aplicar el criterio de prioridad nacional como estamos exigiendo al Partido Popular en Extremadura. Lo hemos conseguido, en Aragón también, y vamos a seguir impulsando estas propuestas en todas las regiones y en concreto en la Comunidad de Madrid. Por mucho que le moleste a la señora Ayuso, por mucho que diga que es una propuesta ilegal, nosotros vamos a seguir trabajando para que los españoles tengan prioridad en España. Creo que además de evidentemente lo que va a suponer para los extremeños y aragoneses una medida tan útil como esta, también ha servido muchísimo para que se vea, ¿no?, de una vez por todas que, pese a lo que suelen decir públicamente, las medidas o las políticas de líderes populares como Ayuso y Moreno Bonilla son similares, ¿no? Al final habéis hecho que la que aparentemente era la moderada del Partido Popular, que sí se vendía de Ayuso, haya tenido que salir a criticar directamente este acuerdo de gobierno en Extremadura, que evidentemente la gran mayoría del votante conservador defiende y cualquier persona con sentido común defiende. Por lo tanto, está claro que es un éxito y que seguramente también es algo que los madrileños tendrán muy en cuenta cuando tengan que acudir a las urnas, como también van a tener en cuenta la reciente medida que hemos conocido del Tribunal Supremo, que ha tumbado esta digamos, interpretación que hizo el equipo de Almeida para intentar tumbar el hecho de que Vox lograse acabar con la zona de bajas emisiones de Madrid, y que al final lo que demuestra es, tal como dice la propia sentencia, que se ha estado discriminando a los madrileños y que se ha hecho además sin ningún tipo de sentido, lo cual da una vez más la razón a Vox, y el propio Almeida ha salido a decir que no va a devolver el dinero de las multas. No sé qué os parece. Bueno, efectivamente ha sido un hito el hecho de que ya tengamos sentencia firme con algo que ha sido la lucha, y tengo que felicitar también al equipo jurídico de Vox, con Marta Castro a la cabeza, y también el equipo jurídico. Aquí también me acompaña Carlos Fernández Roca, que también trabaja en el Ayuntamiento de Madrid, y hemos conseguido tener firme la sentencia que nos daba la razón, y no por un defecto de forma, como decía Borja Caravante y el alcalde. Es que lo que nos han dicho es que no se puede gobernar así. No puede ser que una medida de este calibre, que cercena los derechos y libertades de los ciudadanos, el derecho de propiedad, el derecho de libre circulación,
lo hagan los políticos, digo Almeida porque también hay otras ciudades donde también lo están aplicando. ¿Por qué? Porque les han elegido las urnas y porque pueden. Nosotros hemos ido al fondo del asunto y lo que dice la sentencia, y decía la sentencia, es que había que haber buscado, si la calidad del aire de Madrid era tan mala, que no lo era, porque también lo hemos estudiado, era mentira, pero bueno, que se podían haber buscado otras alternativas, no que ha sido una cuestión puramente ideológica del cambio climático, la Agenda 2030. La realidad, también hay que ser sinceros, es que el mes de marzo, haciendo otra cosa que le gusta hacer el alcalde, es, como tengo una sentencia que me obliga a quitar esto, hago otra ordenanza que es igual que la anterior para tener que recurrirlo otra vez en los tribunales. De manera que el efecto que estamos teniendo es que ellos son inmunes a las ilegalidades, y es una forma de gobernar que es la que ha practicado el bipartidismo durante décadas, que pasan por encima de los intereses de los españoles, de los vecinos de Madrid, de los vecinos de las ciudades limítrofes que no pueden venir a Madrid con su coche, y así estamos desde Vox luchando contra los elementos, luchando en los tribunales, ganamos, y ellos siguen como una apisonadora. Por eso es tan importante pues venir aquí, por ejemplo, a Vicálvaro, que estoy encantadísima de visitar el barrio y estar con todos los compañeros que están luchando además en la calle. Por eso es tan importante que la gente se dé cuenta que no nos podemos resignar, que tenemos que exigir políticos que luchen realmente por los intereses de los españoles y de los vecinos, que no podemos seguir con estas circunstancias y que no podemos aceptar que pasen como una apisonadora sobre los derechos de los vecinos, de los españoles, de la gente que paga los impuestos. Al alcalde Almeida, que le haya votado una mayoría absoluta, no le da derecho a pisotear nuestros derechos. Entonces, bueno, yo creo que animo a todos los que estamos aquí a que hagamos eso, que cuando vayamos a la casa de alguien se lo contemos. Es que Almeida lo que hace es volver a aprobar normas para no tener que aplicar las sentencias. Nosotros, de todas formas, estamos estudiando también, desde el punto de vista legal, la exigencia y poner también los tribunales, que eso tampoco se puede hacer, porque hay sentencias del Tribunal Constitucional que dice que eso no se puede hacer. Y no vamos a parar. Por mucho que lo intenten, por mucho que nos persigan, por mucho que nos critiquen. Prioridad nacional y prioridad también de los vecinos de Madrid y de los derechos fundamentales de todos los españoles. Bueno, con solo dos respuestas ha quedado clarísimo la importancia que tiene, ¿no?, una alternativa a este caos migratorio que ha generado el gobierno, el poder recuperar la prioridad nacional, y también ese catastrofismo climático basado en esa Agenda 2030 que llevan años abocando y que desde luego lo único que ha hecho es empobrecer a los ciudadanos, pues ante esos dos problemas generados por la clase política. Ya conocen cuáles son algunas de las medidas o de las opciones alternativas para recuperar el sentido común. Y otro tema que también creo que es muy interesante valorar es el del tema de cómo se ha mancillado o incluso se ha normalizado que se mancillen los símbolos que representan a todos los españoles, ¿no? Hace cosa de un mes vimos cómo todos los medios de comunicación y una gran parte de la clase política se llevó las manos a la cabeza porque un grupo de chavales en un estadio de fútbol cantó aquello de musulmanes que no vote. Bueno, hace tan solo unos días se celebró la final de la Copa del Rey y una vez más una parte importante de la afición de un equipo español pitó el himno, abucheó el himno, también hizo incluso cánticos a favor de una banda terrorista como fue ETA. No sé si a ti esto te parece hipócrita, porque lo que se vio por parte de esos mismos políticos fue silencio. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, me alegro de estar aquí con vosotros. Y sí, o sea, en la historia, y a mí me gusta mucho la historia, voy a recurrir a la historia, nos dice que tienes que respetar al pueblo español. O sea, no es bueno meterte con un español y la historia te lo dice. Yo soy una persona que ha defendido, desde que tengo uso de razón, nuestros colores, nuestra bandera, nuestros símbolos en el agua, en el piragüismo, y he conseguido lo más grande para un deportista, que es hacer sonar el himno en unos Juegos Olímpicos, ¿no? Con orgullo, ver cómo 10.000 personas guardan silencio para escuchar el himno español. Entonces, ver ahora a 4 rebeldes acomplejados que pretenden hacernos sentir incómodos en nuestro país,
no lo van a conseguir, porque para eso estamos aquí nosotros, para eso Vox está peleando por todo esto, y no solo no nos van a callar, sino que van a conseguir que en un futuro llevemos a cabo acciones que prohíban, como se ha hecho en otros países, silbar, pitar o atentar contra los símbolos nacionales en nuestro país. Además quería añadir, reflexionando, escuchando a mis compañeras, hasta el punto en el que hemos llegado, en el que estamos hablando de cosas tan fundamentales como que mi abuela pueda ir al médico y que la atiendan, después de que lleva 50 años metiendo dinero en la hucha. O que puedas circular por Madrid con un coche que te has podido comprar humildemente y solo estás yendo a trabajar o a recoger a tu hijo. Es decir, estamos peleando por eso. Sí. Hasta ese nivel hemos llegado. Y cuando se sientan... Cuando se sientan ciertos políticos de turno a debatir sobre temas que no nos importan, porque realmente al ciudadano hay muchos temas que, oye, es que a mí me importa que mi abuela pueda ir al médico, entonces no me importa lo que esté pasando en otro país o, bueno, en fin. No nos damos cuenta de lo vulnerados que estamos siendo, es decir, nos están quitando lo fundamental y nos están diciendo que nos sentemos y nos callemos. Entonces, invito a la gente, invito a todos los que estáis aquí, a la gente en general, a los españoles, que peleemos una vez más. Ya lo hemos hecho, sabemos hacerlo y tenemos que encontrar el camino de recuperar nuestro país porque nos lo están quitando. Entonces, vamos a por ello. Seguramente una de las políticas más dañinas y que mejor ejemplifican cómo nos están robando el país es esa regularización masiva de inmigrantes ilegales aprobada por el gobierno, que está haciendo que colapsen las principales ciudades de nuestro país y que van a tener unos efectos dramáticos en todo lo relativo a los servicios públicos. Y en ese sentido, Isabel, a mí me resulta curioso ver cómo dos instituciones que aparentemente no tienen nada que ver, como son sindicatos y patronal, en esto se han puesto de acuerdo, ¿no? ¿Qué te parece que, por ejemplo, el señor Garamendi y la COE salgan a reivindicar esta regularización masiva de inmigrantes ilegales que, según ya han informado algunos medios de comunicación, lo que va a hacer es provocar que caiga el sueldo de los españoles? Bueno, pues ha ocurrido efectivamente lo que llevamos años denunciando, ¿no? Esa alianza entre la izquierda y las grandes élites económicas. Unos mueven el discurso y otros recogen los frutos. Y ahora con la regularización de Sánchez, pues hemos visto cómo la patronal ha celebrado esta regularización, es decir, está cristalizando el esclavismo del siglo XXI. Porque cuando nos hablan desde la izquierda de estas políticas, del buenismo de estas políticas, del supuesto buenismo, se les olvida hablar precisamente de esos trabajadores que van a competir en desigualdad con aquellos que van a regularizar. Se les está olvidando hablar de la protección de los trabajadores, que está quedando completamente al margen. Nos hablan de, bueno, que esto es moderno, que es bueno para la economía. Exactamente lo que dice la patronal es lo mismo que dice la extrema izquierda en las instituciones, pero la realidad es que la regularización masiva impulsada por el gobierno de Sánchez y otras regularizaciones de inmigrantes ilegales que se han hecho a lo largo de la democracia, también por gobiernos del Partido Popular, lo único que hacen es cronificar la precarización, bajar los salarios, empujar a los trabajadores españoles a competir con una absoluta incapacidad de alcanzar las mismas condiciones que los inmigrantes ilegales, y estamos pues, cronificando una situación muy complicada para los trabajadores. Por eso nosotros desde Vox nos hemos opuesto desde el primer momento a la regularización masiva, hemos recurrido ante el Tribunal Supremo y además hemos presentado una medida cautelar para intentar suspender la aplicación de este Real Decreto. Un Real Decreto que además supone un efecto llamada, estamos lanzando un mensaje al mundo de que aquí quien entra dando una patada a la puerta de nuestro país en unos años conseguirá regularizar su situación. Y no solo es grave que regularicen su situación los que están en situación ilegal en España, que están cometiendo una infracción administrativa y que deberían ser repatriados a su país de origen, es que estas personas van a poder reagrupar a sus familias de sus países de origen con un salario mínimo interprofesional, es decir, con 1.200 euros, todos aquellos que hoy están trabajando en estas condiciones indignas en muchos casos, van a poder traer a su familia de sus países de origen. Estas familias se van a hacinar en pisos, en barrios, en municipios, aquí en Vicálvaro seguro que también,
donde van a vivir pues 3 o 4 familias en un piso donde antes vivía una familia española, con lo cual va a afectar al mercado de la vivienda, va a afectar al mercado de trabajo, va a afectar a nuestros servicios públicos, porque esas personas que van a venir van a ser atendidos en nuestra sanidad pública. Y tenemos lamentablemente a una presidenta de la Comunidad de Madrid que está impulsando un modelo de aspiradora humana, trayendo a gente de todo el mundo sin tener las condiciones para poder acoger a todas esas personas. Entonces, yo creo que esto hay que frenarlo desde los estamentos políticos, cesando en estos mensajes que provocan un efecto llamada, por supuesto, cesando en las políticas buenistas y en las políticas de regalar aquí ayudas para todos los que acaban de llegar, como estamos viendo en las ayudas en la Comunidad de Madrid, y oponiéndonos frontalmente a este gobierno criminal, porque lo que hay que decir es que frente a sus regularizaciones masivas, cuando Vox gobierne lo que haremos serán deportaciones masivas, que es lo que están esperando los españoles. Bueno, hemos puesto con Almeida, volviendo a nuestro alcalde, el ejemplo de lo dramático que ha sido esa zona de bajas emisiones que impuso de forma ilegal y que se convirtió en un impuesto encubierto para miles de personas. No es lo único que ha hecho, también hemos visto, por ejemplo, esa tasa de basuras incomprensible para tanta gente. A mí me gustaría preguntarte por cuál consideras que ha sido el principal error del Partido Popular dentro del Ayuntamiento, y también si consideras que quizás esa renuncia ideológica que ha tenido Almeida, si es que alguna vez tuvo algún tipo de idea, también ha pesado muchísimo sobre la vida de los madrileños. Yo al principio pensaba que se equivocaban, que las cosas las hacían con buena intención, y yo ya creo que no es así. Cuando uno ve que cada una de las decisiones que se van tomando lo que hacen es restringir los derechos de los vecinos de Madrid, y no solamente de los de Madrid, sino de todos los que vienen, por ejemplo, a la capital y que van cayendo como si fueran corderillos en la Cámara de las Multas, con una recaudación este año récord de 316 millones de euros, que nos han puesto el tasazo de residuos, que es la trampa perfecta, porque yo me he dado cuenta que el Partido Socialista, Más Madrid y el PP están en lo mismo. Lo que pasa es que como gobiernan en diferentes administraciones dicen, no, la culpa es tuya, no, la culpa es... No, es que la propia Comunidad de Madrid quería que fuera un tasazo obligatorio. Y respecto a las tasas, quiero comentar una cosa. El Ayuntamiento de Madrid está haciendo de vanguardia para la que se nos avecina, por ejemplo, con las carreteras. Y voy a hacer una explicación técnica que a lo mejor... no sé, a lo mejor en este foro pues resulta un poco sorprendente, pero yo creo que como vecinos y como españoles tenemos que saber lo que están haciendo con nosotros. En los ayuntamientos, al principio, lo que se cobraba hace años, antes de la ley de haciendas locales, eran tasas y contribuciones especiales. ¿Qué diferencia hay con los impuestos? Pues que con estas cosas te tienen que dar algo. Con una tasa te tienen que dar una prestación de servicios. Pero luego se dieron cuenta los políticos del PP y del PSOE, del bipartidismo, que era mucho más interesante tener una bolsa de impuestos donde ellos el dinero que recauda se lo pueden gastar en cualquier cosa. No puede exigir el vecino de Madrid que no te han puesto una farola. Esos son los impuestos. Entonces, ¿con qué nosotros pagábamos la recogida de basuras? Con impuestos, porque era lo que... Y ahora que se han gastado todo el dinero de los impuestos, les parece poco y quieren recuperar las tasas. Quiere decir que ya no les valía con lo que están recaudando, con toda la presión fiscal que tenemos los madrileños, que es brutal, y tenemos que seguir aguantando que el señor Almeida y la señora Engracia Hidalgo, que es la concejal de Hacienda, diga que es que han bajado mucho los impuestos. ¿Cualquiera de ustedes piensan que ha bajado los impuestos en Madrid? No. Es que es un abuso, es un abuso. Entonces, le voy a contestar la pregunta, me lo he dejado para el final a Unai. ¿Cuál es el error de Almeida? Bueno, el error es que es un autoritario. De verdad, o sea, es duro decir esto, pero cuando uno está en el ayuntamiento y ve las cosas que dice, el desprecio que tiene a los vecinos de Madrid, te das cuenta de que realmente no es un demócrata real, es un autoritario, le da igual las sentencias judiciales, le da igual que hayan tenido que cerrar negocios. Yo he ido por la zona de bajas emisiones a ver talleres de coches y me he salido llorando, porque de la noche a la mañana me decían, ¿cómo puede ser que yo tenía un negocio con 11 personas trabajando
y me tengo que ir porque estoy en una zona de bajas emisiones y yo no puedo vivir. Aquí en Vicálvaro, me acuerdo cuando pusieron la zona peatonalizada, había negocios donde la gente ha tenido que cerrar, les da igual y no sienten empatía, no les duele, es como si estuvieran separados del mundo. Entonces, yo creo que eso que se llama autoritarismo, yo le llamo autoritarismo democrático, porque realmente vivimos en una falsa democracia. Y el pueblo, nosotros, tenemos que recuperar esas cosas tan básicas como la libertad y, sobre todo, exigir responsabilidades. A los políticos hay que empezar a exigirles responsabilidades y que cuando cometen ilegalidades tengan que pagar por ello. Cristian, ahondando un poco en lo que ha sido tu trayectoria, antes deportiva, ahora política, sí que me gustaría también conocer si tú en alguna ocasión, por ejemplo, te has sentido discriminado por haber reivindicado siempre ideas como las de la prioridad nacional, como la defensa del patriotismo en tu sector, y también si consideras que ese cambio que se está viendo a nivel nacional también se está viendo en concreto en el mundo del deporte y son cada vez más los que se suman a estas ideas y consideran que el futuro de este país pasa por abrazar el concepto de soberanía nacional y de patriotismo. A ver, claro, todo el mundo ve el mundo desde sus ojos. Entonces yo desde que tengo uso de razón, yo soy competitivo, a mí me gusta competir. Y yo me estoy tomando ahora todo el tema de la política como una competición, porque creo que estamos compitiendo por todo lo que nos están robando. Y veo al rival, no lo veo a nuestra altura. Entonces creo que es cuestión de tiempo de que nosotros sigamos mejorando, sigamos asentando estas ideas y consigamos, sin duda, en un momento gobernar. Y cuando lo hagamos, es cuando podremos desenmascarar todos estos años de bipartidismo, en el que lo único que han hecho es pasarse la pelota y lo vemos con el Partido Popular y con el Partido Socialista, como no cambian. Estamos viendo en las elecciones de Andalucía que vuelve, sale, vuelve a prometer lo mismo, dice lo mismo, nada cambia, no hay resultado después de 4 años, 20 años, sigue sin haber resultado y las generaciones, sin embargo, van avanzando, es decir, vemos cada vez más jóvenes que tienen la capacidad de votar y ya tienen el derecho de votar y es cuestión de tiempo de que cambie porque peor no se puede hacer. Entonces, lo vivimos aquí en Madrid con el Partido Popular. Salen, te dicen una cosa aquí en Madrid, Ayuso dice otra cosa diferente, vas a Andalucía, te dicen una cosa, en Extremadura otra, y las mentiras tienen las patas muy cortas. Entonces, nosotros vamos a seguir firmes a lo que estamos haciendo. Creo que tenemos un grupo profesional brutal. Ahora que estoy de la mano con Isabel y con Arantxa, puedo comprobar la grandeza y la profesionalidad que tienen ellas, y mi compañero Carlos, que también llevo varios años con él, y creo que tenemos un equipo maravilloso. Y como os digo, no nos van a ganar. Esto es una competición por nuestro país y, como dije antes, vamos a recuperar nuestro país y yo, por lo menos, que he dado el paso en política con un propósito y con un objetivo muy claro, que es dejar una España a mi hijo como nuestros abuelos nos lo dejaron a nosotros. Muchas gracias. Bueno, quiero incidir un poco contigo, Isabel, en el tema de la inmigración. Creo que eres de las personas que más conoce los efectos devastadores que puede tener sobre nuestro país. Y en concreto, pocas veces se habla de esto, pero creo que es relevante porque es lo que explica muchas cosas, el negocio que hay detrás, ¿no? Vemos cómo detrás de esta regularización, una vez más, se están llenando los bolsillos supuestas ONGs, por poner un ejemplo, está Cáritas, está Open Arms, y muchas que al final lo que están haciendo es dedicarse a o colaborar con el tráfico de seres humanos que están entrando en nuestro país de forma ilegal. ¿Qué te parece a ti todo esto? ¿Y qué crees o qué debe hacer Vox si un día gobierna con todo este tipo de organizaciones o muchos chiringuitos que al final dependen única y exclusivamente de la subvención que le den para la gestión de menas o de inmigrantes ilegales? Bueno, creo que a algunos les tendría que caer la cara de vergüenza de vivir de las subvenciones para financiar la inmigración ilegal. Es decir, estas mafias disfrazadas de ONGs que lanzan estos mensajes buenistas, al final viven de que lleguen más inmigrantes porque pueden exigir más subvenciones a las distintas administraciones públicas.
Y es una vergüenza ver los contratos, los distintos contratos, muchas veces por vía de urgencia, es decir, incumpliendo el procedimiento legalmente establecido en la Ley de Contratos del Sector Público, que se están dando a ONGs que de repente se constituyen para abrir una casa de menas ahí enfrente, y que la Comunidad de Madrid les da 6.000 euros al mes por cada inmigrante ilegal que acogen, y la Comunidad de Madrid se desentiende, aquí no se hacen pruebas de edad, no se vigila qué es lo que hacen estos jóvenes que tienen más años que un bosque, y no se controla absolutamente nada. Y aquí el dinero se lo están llevando ONGs y se están lucrando del coladero, un verdadero coladero, que tienen montado el Partido Popular y el Partido Socialista. Por eso son los primeros que aplauden la regularización masiva, porque el efecto llamada que va a favorecer y que va a provocar esta regularización masiva va a hacer que muchos más inmigrantes vengan a nuestro país. En el año 2000, la población de origen extranjero en España era de menos del 4%, y hoy, en el año 2026, la población de origen extranjero es del más del 20% en España. Es decir, hemos crecido exponencialmente muchísimo en cuanto a inmigración en nuestro país, y la mayor parte de la inmigración que viene a España es inmigración poco cualificada, con lo cual son mucho más susceptibles de acudir a Cáritas, de acudir a esas ONGs, a esas mafias disfrazadas de ONGs para recibir ayudas públicas. Entonces, yo creo que esto es imposible de sostener, es injusto para todos aquellos españoles que pagan sus impuestos, que se levantan cada día, que luchan para sacar adelante a su familia, que luchan para sacar adelante a su negocio, y que ven cómo cada vez pagamos más impuestos, y estos impuestos se están dedicando a acoger a los hijos de otro, mientras no se ayuda a las familias españolas que no pueden sacar adelante a sus propios hijos. ¿Qué va a hacer Vox? Pues cortar el grifo a todas estas mafias disfrazadas de ONGs, como hemos demostrado en el acuerdo de gobierno en Extremadura. No más menas, no más ONGs dedicadas al tráfico de personas, no más legitimar a estas ONGs que dicen que vienen a acoger a inmigrantes ilegales, pero que luego llaman a la puerta de las administraciones públicas para poner el cazo que sale del bolsillo de todos vosotros que estáis trabajando y que estáis cotizando. Esto es tremendamente injusto, y nosotros vamos a cortar con eso y vamos a poner en el centro a los españoles, a los madrileños, a aquellos españoles que llevan muchos años pagando impuestos, levantando este país, como decía Cristian, nuestros abuelos, nuestros padres, y tenemos una misión preciosa que es dejarles un país a nuestros hijos como el que nos dejaron nuestros padres y nuestros abuelos, y por eso estoy en Vox, y por eso vamos a conseguir este cambio y vamos a conseguir que los recursos sean para los españoles. Déjame decir Voy a ser breve de este tema. Y es porque veo que el ambiente y el diálogo que tiene la izquierda va siempre a ponernos un techo de, oye, el ayuda, hay que ayudar, con que no nos fastidien, nos llega. Es decir, con que no me metas la mano al final del mes en el bolsillo, me llega. Porque es que parece que te mete la mano en el bolsillo, no, pero te voy a ayudar. No. O sea, no me quites la mitad de mi sueldo, no me subas los precios de todo, déjame vivir y no hace falta que me ayudes. Entonces, tienen que parar de meternos en la cabeza lo de ayudarnos. El español no hizo España con ayudas, hizo España trabajando, y lo sabemos hacer. Siempre ha habido un dicho muy popular que era el de que todo socialista puedes estar perfecto, que lo que va a hacer es cortarte una pierna, pero luego te va a ofrecer unas muletas. Claro. Es que al final es lo que necesitan para generar dependencia. Dependencia del Estado, claro. Exacto. Bueno, hemos conocido cuál va a ser la primera medida de Vox Madrid, con todas estas organizaciones dedicadas al tráfico de personas una vez esté en el poder. También me gustaría preguntar a Arantxa si pudieses ahora lanzar un mensaje directo a todos los madrileños, a los que muchos de los que tenemos hoy aquí, desencantados con esas políticas de Almeida. ¿Por qué consideras que deberían mirar a Vox como una alternativa al ayuntamiento de aquí al año 2027, que son las elecciones? Es que somos la única alternativa. Cuando estoy en el pleno y veo las cosas que dicen, dices, es que son las dos caras de la misma moneda. Todas las decisiones que se toman por parte del PP, en algunos casos incluso apoyados por el Partido Socialista y por Más Madrid,
tienen el mismo objetivo, consiguen los mismos efectos, trabajan para los mismos amos. Y prueba de ello es la vivienda. ¿Qué pasa en Madrid con la vivienda? Es imposible ya comprarse un piso en Madrid. Yo pienso en mis hijos y digo, ¿y mis hijos dónde van a vivir? ¿Dónde van a vivir? ¿Van a poder comprar una vivienda? Es que es materialmente imposible, con los sueldos cayendo en picado, con un esfuerzo, porque hemos intentado inculcarles a nuestros hijos, como decía Cristian, el esfuerzo, tienes que estudiar, tienes que labrarte un futuro. ¿Qué futuro? ¿Qué futuro nos están dejando en Madrid? Pero si Madrid está dejando de ser Madrid, pero si el Distrito Centro ya tiene consenso del 1 de enero de 2025, el 42,4% de la población nacida fuera de Madrid, o sea, de España, el 42%. Y cuando salgan los datos del padrón, que van a salir ahora en mayo, vamos a ver que posiblemente superen ciertas zonas ya el 45, el 50% de población nacida fuera de España. Entonces, ¿qué le podemos pedir a estos partidos que nos han llevado a la ruina con las mismas políticas? Con unas políticas que han hecho que sea imposible vivir en Madrid. ¿Qué? Pues ¿qué tenemos que hacer? Pues ponerle soluciones. ¿Ellos conocen las soluciones? Estoy segura de que sí las conocen, sí saben lo que tienen que hacer, pero es que no les interesa. ¿Para quién trabajan? ¿Para nosotros trabajan? No trabajan para nosotros, trabajan para otros. No nos lo dicen. Hay una cosa muy curiosa también en el Ayuntamiento de Madrid. El plan estratégico, que se analiza cada 6 meses y se verifican los indicadores, como no se verifican en obras y equipamientos, ni en servicios sociales, ni nada, es la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y lo seguimos haciendo, y además están alineados con las intervenciones que hace luego el presidente del Gobierno en la ONU. Eso es muy evidente, pero no nos lo cuentan. No nos lo cuentan. ¿Y se puede revertir? Por supuesto. ¿Qué medidas tenemos que tomar? Las medidas del sentido común. Fuera ese tercer sector, que son las ONGs, que nos están exprimiendo como parásitos nuestro esfuerzo. ¿Qué es eso de regalarle ahora todo el dinero a los que vienen de fuera? En España, cada cuarto de hora muere una persona que había solicitado la dependencia. 100 personas al día. ¿Qué va a pasar cuando todos esos inmigrantes regularizados puedan traer a sus dependientes? Porque además lo dice la ley, porque pueden hacerlo. ¿Cuántos van a morir dependientes también en Madrid y nuestros mayores muriendo sin la dependencia para dárselo a otros? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues es que tienen que votar a Vox, es que no queda otra. Cristian, voy a por ti. Venga. No, es que me resulta muy interesante la mención que has hecho a la Agenda 2030, porque creo que algo en lo que cada vez más personas coinciden es que las élites occidentales tienen un interés evidente en destruir Occidente tal como lo conocemos y destruir la Europa basada en una civilización tradicionalmente cristiana, con una cultura, con una lengua propia y con todo tipo de naciones distintas que la enriquecen, ¿no? Y precisamente por eso se creó esa agenda. Hemos hablado de 2 de los principales puntos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que conforman esa agenda, que son inmigración y fanatismo climático, ¿no? El fanatismo climático se ve en el Pacto Verde, se ve en medidas como Madrid Central y en otras muchas, y la inmigración, bueno, pues estamos viendo ya a todos los niveles. Y creo que nos falta una. La tercera religión artificial, quizás más utilizada por estas élites, es el de la ideología de género. Y creo que es un asunto que además en el deporte ha hecho especial daño. Estamos viendo que ahora hay una reciente anuncio del COI que va a vetar a los atletas trans participar en competiciones femeninas, pero desde luego es algo que imagino que habrá lastrado a muchísimas deportistas durante muchísimo tiempo por haber normalizado esto. Cristian, ¿cómo se ha vivido este deporte? Bueno, los pasados Juegos Olímpicos de París 2024 truncaron el futuro de muchísimas deportistas que llegaron allí y tuvieron que competir contra personas que habían nacido hombres. Que para el que practique y tenga 2 dedos de frente y tenga un poco de sentido común, es evidente que hay diferencia física entre hombres y mujeres. Para unas cosas es mejor la mujer y para otras cosas el hombre. Entonces, por eso hay categorías de peso, por eso hay categorías por edad, por eso hay categorías, depende de la disciplina, de tamaño, es decir, las categorías están para respetarlas.
Y en este caso vimos cómo se enfrentaban personas con superioridad física en ciertos aspectos a chicas que estaban completamente desamparadas por esta ideología. La ideología que se está intentando implantar, de entrada te dicen que tú piensas de una forma que no saben, a mí no me han preguntado cómo lo que pienso. Y segundo, se gasta una cantidad ingente de dinero intentando regular y poner límites y más límites y decirnos que somos de una cosa y de otra. Y el problema viene por lo mismo que comenté antes. Están constantemente metiéndonos cosas en la cabeza, cosas que no somos. Es decir, hasta que esta gente llegó al poder, nadie se había planteado hacer un combate de boxeo entre un hombre y una mujer. ¿Me entiendes? Entonces, es tan absurdo que sale ahí el presidente del gobierno o sale la persona que se encarga de regular esto y no, ¿por qué no hablamos de lo que tienes tú, del cotarro que tienes metido en tu partido, ¿no? Que te pones a regularizar inmigrantes ahora, ¿por qué no te pones a regularizar tu partido? Que están todos hasta arriba de irregularidades. Entonces, yo como español, como deportista, me hierve la sangre viendo como hay muchísimas chicas que las he visto yo entrenar y llegaban a los Juegos de París y se daban contra un muro. Y al final verías a los, le voy a llamar tarifantes allí, repartiéndose el dinero debajo de la mesa con estas ideologías de género. Pero nosotros vamos a barrer todo, vamos a barrer con eso, vamos a poner sentido común, vamos a respetar. Y lo dije hace unos días, y es verdad, Vox es el único partido que defiende a la mujer, que no se nos olvide. Y hay que repetirlo bastante. Porque el resto de partidos no solo atentan contra la mujer, sino que traen gente, y lo comentaba antes, ellos mismos financian a las personas que atacan a nuestras mujeres. Entonces es muy fuerte. Sí. Sí, y bueno, creo que una voz que conoce a la perfección, porque además ha hablado con muchísimas mujeres, el efecto que puede tener esta revolución en las calles de Madrid es Isabel. Al final vemos cómo desde que llegó Pedro Sánchez al poder las violaciones han aumentado un 250%. No sé qué efecto crees que va a tener esto, sobre todo en muchos barrios de Madrid. Podemos poner el ejemplo de Lavapiés u otros muchos, donde cada vez la sensación de miedo, y esto lo han dicho muchas mujeres, por la noche ha ido a más. Antes el transporte público, por ejemplo, era muy seguro en esta comunidad autónoma y ahora eso está cambiando. ¿Crees que estamos cerca y que con esta revolución podemos ya equipararnos a capitales como París, como Londres, o por poner un símil en España, Barcelona? Bueno, es que estamos viendo lo que ha pasado en otros países de nuestro entorno. Yo creo que los españoles tenemos que mirar lo que ha pasado en Francia, lo que ha pasado en Bélgica, y estamos viendo cómo estamos importando culturas, ideologías político-religiosas, como es el islamismo, que es una cultura completamente misógina, una cultura que atenta contra los derechos de las mujeres. Hemos visto en Francia cómo se han popularizado las camisas del metro, donde las chicas occidentales, las chicas francesas, llevan una camisa para ponérsela encima en el metro, se van con una camisa de tirantes para evitar miradas o comentarios de misóginos extranjeros que no deberían estar aquí, en España o en Francia. Porque es evidente que el avance del islamismo es un problema para todos los españoles, pero especialmente para las mujeres, porque es una ideología político-religiosa que quiere encerrar a las mujeres en cárceles de tela y que no respetan a la mujer, no respetan la libertad de la mujer, y por lo tanto es incompatible que esas personas estén entre nosotros, es completamente incompatible. Y nos están poniendo en peligro, pero no solo lo dice Vox, sino que lo dicen los datos. Y los datos hay que analizarlos con rigor, y hay que analizarlos con rigor científico, con rigor técnico. Y cuando, por ejemplo, en el País Vasco se publica que el 68% de los detenidos por agresiones sexuales son extranjeros, pues yo creo que es un dato que hay que analizar, cuando no suponen ni el 15% de la población total. Es decir, el 15% de la población total en el País Vasco está cometiendo el 68% de los delitos contra las mujeres. Esto significa que si deportamos, remigramos, expulsamos a todas estas personas, las mujeres estaríamos mucho más seguras en España. Y estos son los datos que no quieren conocer los políticos del Partido Popular y del Partido Socialista, que llevan años abriendo las fronteras de nuestro país, años diciendo que no pasaba nada, años dedicando dinero
dinero de vuestros bolsillos a publicidad institucional para que los medios de comunicación, serviles a Génova y a Ferraz, nos digan que todo va bien, que sois racistas si señaláis a un misógino extranjero que os ha mirado por la calle, que sois racistas si decís que os ha hecho un mataleón un MENA que acaba de salir del centro de Menas de Hortaleza. Sois racistas si decís que las bandas latinas están ocupando las canchas deportivas de vuestros hijos, están ocupando los barrios y están dando machetazos todos los días en Madrid. Y a esto se han dedicado los políticos, a proteger un sistema, no a proteger a los ciudadanos. Entonces tenemos que revertir todas estas políticas y tenemos que poner recursos para proteger a los españoles, para proteger a las mujeres, y el único partido político que está dispuesto a asumir esto es Vox, el partido... El único partido que ha dicho alto y claro que todos aquellos agresores de mujeres entren en prisión y no salgan no salgan jamás. Que todos aquellos que tocan a un niño entren en la prisión y no salgan jamás. Y si son extranjeros, billete de vuelta y a cumplir prisión y que lo mantengan en sus cárceles, en sus países. Que no vuelvan jamás. Por eso, frente a las políticas ideológicas que comentaba Arantxa, que comentaba Cristian, esas políticas de destinar recursos y dinero y juzgados de violencia sobre la mujer y propaganda y el 8 de marzo y todos los ayuntamientos poniendo dinero, frente a todo ese despilfarro que al final no sirve absolutamente para nada y que no protege a nadie, lo que hay que hacer es aplicar políticas reales que de verdad protejan a las mujeres. Y para esto hay que señalar un problema, y es un problema de una invasión migratoria que está poniendo en peligro a las mujeres en España. Y esto hay que decirlo, y solamente Vox va a acabar con este problema. Bueno, la verdad que brutal, creo que hacía falta escuchar, además desde el corazón, algo que es sentido común y que seguramente si no se cambia antes la tendencia actual, se va a ver en España más pronto que tarde. Por lo tanto es muy importante dejar ese mensaje claro. Es triste, ¿no?, tener que recurrir en un tiempo al ya avisábamos, pero desde luego lo máximo que podemos hacer de momento es eso, así que se agradece muchísimo. Volviendo un poco a lo que es el terreno Almeida, la ciudad de Madrid, resulta curioso que al igual que la comunidad está constantemente reivindicando el hecho de que celebra muchísimos eventos internacionales, trae a muchas figuras internacionales, lleva a cabo grandes obras. ¿Crees que se ha convertido en un alcalde que mira más por el escaparate o porque se le pueda posicionar como una persona relevante a nivel internacional que por realmente el vecino madrileño? Bueno, yo creo que la faceta personal de quererse promocionar pues puede ser cierta, no voy a decir que no, pero es que Almeida no trabaja para los vecinos de Madrid, está trabajando desgraciadamente para grandes corporaciones que tienen muchos intereses en Madrid. Se está produciendo un efecto sustitución de la clase media y es un efecto muy perverso y muy profundo. Por ejemplo, los barrios que se consideraban tradicionales de Madrid, como acomodados, que tenían la estampa, pues que podían ser, por ejemplo, Salamanca, Retiro, el barrio, por ejemplo, Los Jerónimos, ahí la población extranjera supera el 30% y creciendo a unos niveles estratosféricos. De verdad es una pendiente que es que dentro de muy pocos años, y ya veremos los datos del padrón del año pasado, que yo creo que van a ser escandalosos, y yo creo que deberíamos hacer una rueda de prensa para que todo el mundo se entere en Madrid que nos están sustituyendo la clase media de todos los barrios, la están sustituyendo. Bueno, pues en este caso, ¿quiénes son los que se pueden comprar pisos de 3, 4, 5 millones de euros? Pues gente con mucho dinero, con mucho dinero. Esa clase media donde al barrio de Salamanca íbamos y vemos que ya todos los vecinos son mexicanos, venezolanos, de todos sitios, y es gente que tiene un poder adquisitivo muy, muy alto. Y luego barrios, por ejemplo, como Vicálvaro, donde se está produciendo un efecto también de expulsión de la clase media a través de la absorción, no todos los barrios porque el Cañaveral a lo mejor no le pasa, pero sí en la zona del casco más antiguo de Vicálvaro, donde están absorbiendo muchísimos pisos la inmigración ilegal, donde la gente se hacina por habitaciones
y realmente expulsa también a la gente mayor, por ejemplo, que no puede salir al supermercado, no puede, porque está atemorizada. Y al final, ¿qué optan? Por irse de Madrid. Como están los pisos caros, los vendes. ¿Y qué pasa? Que ese piso o lo compra una ONG, o lo compra un fondo de inversión, o bueno, pues lo compra gente pues para explotarlo, pero sustituye a la población madrileña. Esto es un efecto tan perverso que cuando me decía Unai que si nosotros somos el espejo de Madrid está de moda y viene la Fórmula 1, bueno, sí puede estar bien, pero ¿qué va a ser Madrid? ¿Madrid dentro de 10 años va a ser el Madrid que hemos conocido? Porque para mí hoy Madrid ya no es Madrid, pero si tenemos ya cercanos los barrios a casi el 50% de población nacida de fuera, algunos con mucho poder adquisitivo y otros que estamos absorbiendo la inmigración irregular, pues evidentemente esto lo que se está convirtiendo es una zona que realmente es un parque de atracciones al estilo de París, al estilo de Londres, pero donde la clase media, que era la clase tradicional que vivía en Madrid, pues está desapareciendo. Y esta es la realidad. Y esto hay que revertirlo. No podemos consentir quedarnos sin Madrid. Tenemos que luchar por nuestra ciudad. Sí, Cristian, por zanjar sobre todo lo que a muchísimos jóvenes, seguro que bastantes de los que están aquí, más les importa seguramente en este momento de su vida, que es el tema del deporte. Sí que hay muchos seguramente muy interesados, ¿no?, en conocer qué medidas propone Vox para facilitar a muchos de ellos el acceso al mundo deportivo, al terreno, y para que seguramente muchos de los que se sienten abandonados pues puedan tener carreras de éxito, o por lo menos que sus condiciones mejoren en estos ámbitos. Bueno, a ver, lo primero es, desde mi experiencia, el deporte me lo ha dado todo, es decir, no solo me ha dado resultados deportivos, sino me ha dado una educación, una formación, una capacidad de esfuerzo, a aprender a trabajar la frustración, es decir, un montón de cosas que la sociedad ahora mismo, como decía antes, por complejos nos están intentando hacer una sociedad de acomplejados porque es más fácil de dominar. Entonces, yo creo que el deporte es una herramienta de Estado que tenemos que usarla como tal, es decir, tenemos que educar a nuestros hijos a través del deporte y para esto tenemos que intentar que el mayor número de personas y sobre todo de niños que vienen por debajo practiquen deporte y para esto tenemos que generar una estructura de Estado que permita que estos niños practiquen deporte, porque nos vemos limitados ahora mismo porque no todas las familias pueden pagar extraescolares deportivas, no todos los colegios o los centros deportivos ofrecen variedad en el deporte. Entonces, nuestra idea es generar una estructura nacional de deporte para llevar el deporte a cada niño y guiar a estos niños durante toda su carrera deportiva, apoyando también a sus familias, apoyando también a los entrenadores, formando bien a los entrenadores, fisioterapeutas, potenciando las federaciones autonómicas, federaciones nacionales y lo más importante, crear una carrera paralela al deportista que le permita al deportista no ser dependiente del deporte, porque el deporte es resultadista, es decir, a día de hoy el sistema de becas, para el que no lo sepa, funciona, o lo que nosotros vemos en la tele es cuando el deportista se cuelga la medalla, le dan una beca, ya, pero ¿y si el deportista falla por un segundo? ¿Qué pasa? ¿Alguien de aquí se acuerda de algún octavo puesto, de algún noveno puesto en los Juegos Olímpicos? Pues ese chico ha dado su vida por ganar una final olímpica y no lo ha conseguido. ¿Dónde está? Pues, nuestra intención desde Vox es premiar el esfuerzo, es premiar que esos deportistas, que al final es gente con una capacidad de esfuerzo, encauce después de su carrera deportiva en una empresa, que pueda estudiar para una oposición, es decir, que siga formando parte de nuestra sociedad porque es una persona muy válida. Entonces, desde Vox vamos a crear una carrera paralela al deportista para que el día de mañana ningún deportista, sea por lesión, sea por cualquier circunstancia que lo separó de una medalla olímpica, se quede, como lo he visto yo, completamente olvidado, porque es lo que hablamos, solo nos acordamos de los campeones. Yo tuve la suerte de ser campeón olímpico, pero yo he visto cómo otros no lo han podido ser y es súper injusto el resultado que tienen al final. Después de haber pasado 20 años intentando dar una medalla a España, son completamente olvidados por nuestras instituciones y sobre todo por el pueblo español. Entonces no podemos permitir, son héroes y tenemos que tratarlos como tal.
Isabel, Arantxa, de verdad que ha sido un auténtico placer contar con vuestra presencia, haber podido moderar un acto con personas tan especiales, tan importantes y que seguro que van a marcar el futuro de este país, que está ya pidiendo oxígeno y que está pidiendo un cambio de 180 grados. Yo creo que pese a lo que tratan de difundir en algunos medios de comunicación, la realidad es que solo hay un partido creciendo y cada vez más españoles abrazan las ideas que Vox no defiende, sino que lleva años defendiendo. Es el único que no se ha movido jamás por interés electoral y que siempre ha defendido unos principios basados en el sentido común. Y creo que ahora mismo España lo que más necesita es recuperar el sentido común y recuperar el control, porque si no, no va a ser algo que va a tardar 50 años o 100. Vamos a dejar de conocer la España en la que nacimos en cuestión de 10 años, si esto sigue como se está aventurando a ser con un gobierno socialista o con un Partido Popular que en el pasado ya se vio que también lleva a cabo regularizaciones o políticas bastante similares. Así que nada, a todos los que habéis estado también, muchísimas gracias de corazón por haber acudido. Sois realmente la gente que mueve el motor que no se necesita para llevar a cabo el cambio definitivo en este país. Y nada, un placer, ya sabéis que son encantadores los tres, así que os podéis hacer una foto y todo lo que queráis con ellos. Y muchísimas gracias por habernos escuchado.